Buenos días con todos. Enciendan la cámara los que faltan. Buenos días con todos, jóvenes. Ya, vamos a comenzar tomando asistencia. Luego vamos a nivelarlos en el tema de la semana pasada, que no tuvimos clase por el tema del feriado, pero esta semana nos vamos a nivelar en esa parte. Bien, atención a la lista. Mario Costa. Kiara Augusto. Nick Alejandro. Presente. Ya, Carlos Bonilla. Carlos Bonilla. María de los Ángeles. Presente. Britney Bulgarín. Presente. Juan Diego Castro. Presente. Profe Acosta presente. Ya. Andrea Chancay. Jeremy Gaibor. Dani Gamboa. Presente. Belén Guamán. Presente. Dylan Ibáñez. Presente. Kenneth Jaime. Henry Jaime. Roy Jiménez. José Lecaro. Presente. Ashley Mendieta. Presente. Ariana Moreira. Ariana Moreira. Ailín Ortiz. Alison Parrales. Presente. Suani Prieto. Presente. Matthew Quijigen. Presente. Ashley Rodríguez. Presente. Cris Santos. Presente. Víctor Silva. Presente. Michelle Solórzano. Presente. Alison Sánchez. Alison Sánchez. Jonathan Tenemasa. Presente. Ángel Vela. Ángel Vela. Dayana Vera. Presente. Darío Vera. Darío Vera. Israel Benítez. Presente. Giselle Flores. Presente. Emily Ruperti. Emily Ruperti. ¿Quién se conecta como Braulio Campoverde? ¿Nadie? Bueno, los que están con falta me avisan si ingresaron tarde. Kiara Augusto. Carlos Bonilla. Andrea Chancay. Jeremy Gaibor. Kenneth Jaime. Roy Jiménez. Ariana Moreira. Ailín Ortiz. Alison Sánchez. Mi presente Moreira. Presente, Gaibor. Gaibor. Ángel Vela. Darío Vera. Y Emily Ruperti. Ya nadie más, ¿no? Listo. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar viendo el tema para hoy. Como les decía, vamos a igualarnos con la clase de la semana pasada y a ver el tema nuevo también. Bien, jóvenes, el tema que nos tocaba la semana pasada era sobre las migraciones.
¿Quién se conecta como Emily Ricaurte? A ver, entonces estábamos viendo sobre el tema de las migraciones y estábamos analizando, porque es uno de los fenómenos que está sucediendo hoy en día, jóvenes. No sé si ustedes han escuchado las noticias, pero en Ecuador se está desatando una crisis migratoria. Cada semana miles de ecuatorianos salen del Ecuador. ¿Por qué razón? La crisis económica, las pésimas políticas que aplica el gobierno a nivel económico, a nivel laboral, hace que la gente huya del Ecuador a buscar un mejor trabajo en otro país. Y todo eso tiene consecuencias negativas en su mayoría para los migrantes y para sus familias. Ahora, las migraciones no es un fenómeno que ha nacido el día de hoy o este año o el año pasado por la pandemia. Las migraciones han sido parte de la humanidad desde siempre. El ser humano siempre ha sido un ser que migra. Antiguamente, las personas migraban de un lugar a otro buscando mejores lugares para cosechar o para recoger los frutos silvestres, o más tarde buscando mejores tierras para cultivar. El ser humano siempre ha migrado. Y cuando ha migrado, muchas veces se ha encontrado con otros seres humanos que no han sido benévolos, que no han sido muy solidarios y no los han recibido con los brazos abiertos precisamente. Y ahí se crean conflictos y ahí se han creado guerras, ahí se han creado un sinnúmero de situaciones que han sucedido. Ahora bien, ¿cuáles son las principales causas de la migración? Pero primero, ¿qué son las migraciones? Ahí tenemos un pequeño concepto. Son desplazamientos de seres humanos de un lugar a otro. La Biblia mismo habla de migración. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estuvo como esclavo en Egipto, después de ser liberados por Moisés, ellos migraron desde el país de Egipto hasta el país que hoy en día se conoce como Israel. Esa fue una migración a través del desierto, ¿no? Aquí en Latinoamérica también se han dado migraciones. Por ejemplo, los incas, según la leyenda, se cuenta que desde el lago Titicaca migraron algunos aborígenes y llegaron a la ciudad del Cusco. Y ahí en la ciudad del Cusco fundaron luego el imperio inca, el Tahuantinsuyo, que se extendió por gran parte de América del Sur a través de la cordillera de los Andes. Y luego muchos de esos incas llegaron aquí al Ecuador. Es por eso, jóvenes, que muchos de las comunidades indígenas ecuatorianos no son 100% autóctonos de aquí. ¿Saben por qué? Porque las tribus que habitaban en el Ecuador antes de que lleguen los españoles ya habían sido conquistadas por el imperio de los incas. Las tribus de los aborígenes que vivían aquí en tierras ecuatorianas, los huancavilcas, etcétera, etcétera, y muchas otras tribus a lo largo de, sobre todo de la sierra, de la cordillera de los Andes, fueron conquistadas por los incas que venían del sur. Entonces, las comunidades indígenas que hoy tenemos ya son comunidades que han pasado por un proceso de mestizaje, que en primer lugar en su mayoría eran indígenas que venían desde el Perú, que eran incas, y luego pues la mayoría de los indígenas hoy en día incluso ya tienen apellidos castizos, es decir, no son 100% indígenas propiamente. Por ejemplo, si nosotros analizamos el apellido del anterior presidente de la CONAIE, que era Antonio Vargas, el apellido Vargas no es indígena, el apellido Vargas es castizo. Como por ejemplo el apellido del presidente de la CONAIE actual, Leonidas Issa. Issa tampoco es un apellido indígena, es un apellido castizo. Entonces, bueno, eso da fe de las diferentes migraciones que han habido en América Latina y en el mundo. Hay dos tipos de migración. Según el lugar de la procedencia, es emigración cuando se sale del lugar de origen. Por ejemplo, si usted sale del Ecuador, usted está emigrando. Y en el momento que usted llega al otro país o a otro lugar,
en ese momento usted se convierte en un inmigrante que está llegando dentro de otro territorio, de otro país. Sí, entonces hay emigración e inmigración. La migración puede ser nacional, es decir, cuando los desplazamientos ocurren dentro del mismo país. Por ejemplo, en este caso yo soy un migrante nacional, porque yo no nací propiamente en la ciudad de Guayaquil o en la provincia del Guayas, sino que yo nací en la provincia de Loja, que queda en el sur. Entonces yo soy un migrante nacional. Pero así como hay migrantes nacionales, hay migrantes internacionales. ¿Cuándo se da esto? Cuando ya se cruzan las fronteras del país, se va hacia otro país. Por ejemplo, los venezolanos que llegan al Ecuador, ellos son migrantes internacionales. Los colombianos, los peruanos que llegan al Ecuador, los haitianos, son migrantes internacionales. Entonces, acuérdense, hay migrantes nacionales y migrantes internacionales. La migración puede ser temporal si dura poco tiempo. Por ejemplo, hay migrantes que van a otro lugar por motivo de trabajo o de estudio o de turismo. En ese caso van a estar un tiempo limitado. Eso es migración temporal. Pero también hay migrantes que van de manera definitiva ya a quedarse a vivir para siempre en ese lugar y en ese momento se trata de una migración definitiva. ¿Cuáles son las causas de la migración? A ver, esto lo vamos a sacar con ustedes. Vamos a preguntarle a Dayana Vera. A ver, Dayana, ¿qué opina usted? ¿Cuáles serán las causas por las cuales la gente migra? Bueno, son distintas causas por la cual sucede la migración. Por ejemplo, está por economía a nivel social, o puede ser por problemas familiares, situaciones, diferentes circunstancias, también por la corrupción política, mala administración. Ya también depende de, valga la redundancia, por las causas mismas, pues, ¿no? Pero sí, las que más destacan son la economía, tal vez por la política, o se me olvidó uno, pero... Ya, está muy bien, Dayana. Efectivamente, las causas son múltiples. Dayana ya mencionó algunas, causas económicas, por ejemplo, causas políticas que pueden ser de persecución política, eso obliga a la gente a migrar también. Por ejemplo, cuando se desataron las dictaduras en América Latina, miles de personas salían de sus países por temor a que los militares los maten o los secuestren, etcétera. Era un estado de terror que se vivía en ese tiempo con las dictaduras. Pero también hay otro factor, por ejemplo, la violencia. La violencia causa migración. A ver, vamos a preguntarle a Darío Vera. Darío Vera, ¿por qué será que la violencia causa migración? No está Darío Vera, se queda con falta, listo. Cris Santos, ¿por qué la violencia causa migración? Cris Santos, ¿por qué la violencia causa migración? Tampoco está Cris Santos, se queda con falta. Pregunta para Mario Acosta. Mario Acosta, ¿por qué la violencia causa migración? Porque ya digamos que a una pareja ya, el esposo le pega a la señora y la señora, para buscar a un futuro mejor que el hijo, se cansa del esposo y se va a otro país. Y así ejerce la migración. Excelente, muy bien. Eso es todo. Así de fácil y sencillo se explica la migración por violencia. Esa violencia puede ser intrafamiliar, como el ejemplo que nos puso el joven Acosta, pero también puede ser violencia delincuencial. Por ejemplo, jóvenes, aquí en Guayaquil actualmente se vive una crisis de delincuencia, de violencia, de sicariato, de carteles, de bandas, de narcotráfico, de matanzas, que asusta a todo el mundo. Eso produce migración también. Las personas que ya no soportan más vivir con ese miedo, con ese terror de que a qué hora me disparan, a qué hora viene un sicario, a qué hora me matan por la calle, a qué hora me roban,
La gente llega a un punto en que se cansa y dice, mejor me voy de Guayaquil y me voy a otro lugar que sea más tranquilo, a un lugar que sea más seguro, puede ser dentro del propio país. O hay personas que dicen, no, aquí definitivamente ni hay trabajo y lo único que hay es balazos y violencia de los sicarios, así que mejor me voy del país. Entonces, esas son causas de la migración. Muy bien. Las guerras producen cientos de miles de refugiados. Ellos son migrantes que se convierten en refugiados que huyen a causa de la violencia. Por ejemplo, jóvenes, aquí en el Ecuador tenemos a muchos vecinos de Colombia. Hay muchas personas colombianas en el Ecuador. Ellos han huido precisamente de su país, en su mayoría, debido a la violencia que existe en el país vecino de Colombia. La violencia, ¿por qué? Porque en Colombia hay grupos guerrilleros que están muy armados, que son muy poderosos, que tienen mucho dinero a través de la droga y el narcotráfico, y son grupos muy violentos que llegan a los campos, a las fincas, a las haciendas, se apoderan de esos territorios, los obligan a los campesinos que siembren marihuana, que siembren cocaína y trabajen para ellos. Si se niega el campesino, lo matan o le quitan las tierras. Entonces, ¿qué es lo que hace el campesino? Sale, huye, migra. Y es por eso que hay muchísimos refugiados de Colombia aquí en el Ecuador. De Venezuela, lo mismo por las causas económicas, por la crisis económica que vive el país, ¿no? Entonces, esa situación de violencia, de terrorismo, de venganza política, son causas que originan las migraciones. Otra también pueden ser, jóvenes, los desastres naturales. Cuando hay desastres naturales, por ejemplo, hoy en día está en erupción un volcán en unas islas españolas que son las Islas Canarias, concretamente en la isla de La Palma. Es una isla donde el volcán, y creo que se llama Cumbre Vieja, se llama ese volcán, ya va cerca de 2 meses en erupción y en lugar de disminuir ya la fuerza de la erupción, está aumentando cada vez más. Eso hace que la gente que vive en los alrededores del volcán haya tenido que obligatoriamente para salvar su vida, le tocó salir, huir, migrar, dejando atrás su casa y todo lo que tenían, solamente pudieron sacar lo que más rápido pudieron meter en una maleta y todo lo demás se quedó ahí, sepultado por la lava o por las cenizas del volcán. Entonces, esos son desastres naturales que obligan a la gente a que migre, ¿sí? En Centroamérica, por ejemplo, uno de los fenómenos naturales más comunes que causan miles de migrantes son los huracanes. Llegan los huracanes y lo destruye todo. Casas, cultivos, haciendas, fincas, deja inundado todo, deja sumergido en la pobreza todo. Y entonces, ¿qué hacen las personas de ese lugar? Miles de esas personas migran, porque aparte de que viene un desastre natural como el huracán, en esos países de Centroamérica como Honduras, como El Salvador, Guatemala, hay la presencia de delincuencia organizada en lo que se llaman las famosas maras, que son bandas de delincuentes extremadamente peligrosas. Entonces, la combinación de esos factores hace que la gente huya, migre de ese país. Entonces, mire, ahí tenemos algunas causas en la pantalla, en la diapositiva, e incluso causas culturales, a veces por la religión, por el idioma, las tradiciones, las costumbres, la gente migra también. Por la búsqueda de mejores posibilidades educativas, la gente migra. Yo, cuando estaba en el colegio, yo tuve algunos compañeros que para poder estudiar música a otro nivel, ellos se fueron a vivir en Ucrania. Ucrania es un país que está en Europa, frontera con Rusia. Es un país muy grande, muy bonito, pero muy lejano. Pero muchos de mis compañeros que querían estudiar música fueron a dar en Ucrania, a estudiar allá. Se pasaron estudiando no sé cuántos años, algunos regresaron, algunos se casaron con chicas de allá de Ucrania, ya formaron su familia, vinieron acá con una familia, regresar. Otros ya no regresaron, se quedaron a vivir, estudiar, trabajar por allá en ese país. Entonces esas son causas en el sentido educativo. También la gente migra por educación. Las causas socioeconómicas ya Dayana las mencionó y estábamos explicando, la pobreza, la corrupción de los políticos, las pésimas leyes que implementa, todo eso hace que la gente migre. ¿Por qué será que en el Ecuador en estos últimos 4 años han salido miles de ecuatorianos otra vez del país?
Una, porque la pandemia ha generado una crisis económica, pero dos, la peor crisis y la peor pandemia que hemos vivido en estos 4 años han sido de gobiernos corruptos y bastante inútiles a la hora de manejar la economía. O, y bueno, yo no quisiera decir inútiles, más bien perversos, porque esos gobiernos saben bien el daño que le hacen al país, especialmente a la gente pobre del Ecuador, con esas leyes que aplican. Ellos lo saben muy bien, pero les importa un comino. Es decir, son leyes y son gobernantes totalmente perversos. A pesar de que saben el daño que le hacen al pueblo, no les importa aplicar esas leyes. Entonces eso ha hecho que miles de ecuatorianos migren, especialmente a Estados Unidos. Pregunta para Jeremy Gaibor. Pregunto, ¿todos los migrantes cuando salen del país les va súper bien y todo es color de rosas en el país donde llegan? ¿Qué dice usted, Jeremy Gaibor? No, porque imagino que cuando migran se les va a complicar conseguir trabajo y todo eso. Por supuesto, no todo es color de rosa. Hay gente que dice, ah, qué bonito, voy a migrar, me voy a Estados Unidos. Sí, pero bueno, fuera que te vayas de paseo y con todos los gastos pagados a disfrutar, eso es una cosa. Pero irte como migrante y peor, irse de migrante ilegal a otro país es poner en riesgo la propia vida. De hecho, miles de migrantes han muerto yendo de ilegales. Algunos migrantes los meten en las bodegas de los barcos. Han llegado al otro país muertos, literalmente congelados por el frío de las bodegas de los barcos. Otros migrantes se van a través de los coyotes. ¿Quiénes son los coyotes? Son personas que trafican con personas. Son gente que dice, ¿sabes qué? Págame $5,000, $10,000 y yo te llevo a Estados Unidos. Yo sabré cómo te hago cruzar la frontera sin papeles, sin nada, y yo te hago que llegues a Estados Unidos para que trabajes. Págame $10,000. Y hay muchos migrantes que caen en ese error. Le pagan el dinero y muchas veces estos coyotes los llevan y los dejan morir, literalmente en los desiertos de México, en la frontera entre México y Estados Unidos, por ahí los dejan muertos. En otros casos a las chicas se las secuestran, las llevan como esclavas o para prostituirlas, a los niños para sacarles y vender los órganos, etcétera. Es una cosa inhumana, monstruosa, la que muchos migrantes viven. Por eso no todos los migrantes tienen suerte, no todos los migrantes tienen éxito, a no todos los migrantes les va bien y les va a color de rosa cuando migran a otro país. Aparte de eso, a veces el migrante llega a otro país y las personas del otro país, algunos son muy buenas gentes, solidarios, les dan trabajo, les dan una mano, les ayudan. Pero hay gente que es extremadamente racista, extremadamente, y te ven que eres latino, te ven que tus rasgos de tu rostro, de tu cuerpo, etcétera, son rasgos mestizos, ven que no eres de piel blanca, etcétera, etcétera, y enseguida comienzan a discriminarte, a hacerte bullying, a burlarte, etcétera. Y eso destruye la salud psicológica de la persona, porque la humillan, la maltratan, la insultan. Entonces, suceden muchas cosas. Ya hablamos de la causa de guerras o conflictos. Estas migraciones son totalmente forzosas. Las catástrofes naturales también ya hablamos, terremotos, inundaciones, huracanes. Por ejemplo, jóvenes, a ver, les pregunto, vamos a preguntarle vamos a ver quién está por aquí. Vamos a preguntarle a María Belén, a María Briones, María de los Ángeles, perdón, María de los Ángeles Briones. ¿Qué opina usted? ¿El cambio climático va a generar más migrantes o menos migrantes? ¿Qué dice María Briones? Su opinión. Puede que sí y puede que no. ¿Por qué? Porque si hay un clima, por ejemplo, en temporadas así de frío, algunos vuelos se cancelan y los migrantes no pueden avanzar a otros países destinados que ellos quieren. Uh-huh. Sin embargo, cuando hace en temporadas de calor, como decirlo así, pueden migrar a otros países, ya que no afecta tanto el clima, pero igualmente tienen que tener precauciones. Ya, muy bien. Buena respuesta, María Briones.
Hay otro punto también, jóvenes. El cambio climático va a transformar, por eso se llama cambio climático. Aparte que, jóvenes, el planeta Tierra es un planeta vivo, es decir, que continuamente está cambiando y evolucionando. Eso es normal a lo largo de toda la historia del planeta. Han habido esos cambios. Por ejemplo, jóvenes, se sabe por estudios científicos que hace millones de años lo que hoy en día era el desierto del Sahara no era un desierto. Hace millones de años el Sahara, que ahorita es un desierto, hace millones de años era una selva tropical como el Amazonas. Y usted dice, ¿y qué pasó? Bueno, lo que pasó es que vinieron glaciaciones, vinieron épocas glaciares, épocas de frío, etcétera. Todo eso hizo un proceso de desertificación de muchos lugares de la Tierra. Y lugares donde antes había bosques y selvas se convirtieron en desiertos. Y donde habían desiertos, en cambio, se convirtieron en bosques. Eso se ha dado a lo largo de la historia de la Tierra. Por el cambio climático se va a dar cosas similares. Algunos lugares del planeta, donde ahorita hay selvas y bosques, todo verde, bien bonito, va a llegar la sequía y se van a convertir en desiertos. Y otros lugares que, por ejemplo, están congelados por el hielo y nadie puede vivir ahí porque todo está congelado por hielo, con el cambio climático se va a derretir ese hielo y en vez de hielo van a aparecer ahí unas praderas verdes y muy fértiles para la agricultura. Entonces, como decía María Briones, hay lugares donde sí va a afectar y donde va a desencadenar muchísima migración, especialmente los lugares que van a desertificarse por el cambio climático, la gente va a salir de ahí. También los lugares cercanos a las costas, las ciudades costeras, en el momento que comience a subir el nivel del mar, se calcula que va a subir hasta en 2 metros el nivel del mar de aquí hasta el año 2100. ¿Qué es lo que pasa cuando sube el nivel del mar? ¿Qué pasa con las ciudades? Las ciudades que están a la orilla del mar se inundan o se inundarán. Y en consecuencia, la gente que vive en esas ciudades, ¿qué va a tener que hacer? Le va a tocar migrar. Por ejemplo, Guayaquil, en ese sentido, si el mar subiera 2 metros, Guayaquil, gran parte de la ciudad de Guayaquil quedaría inundada. Por ejemplo, todo ese sector del Guasmo, una parte de Urdesa, una parte de la ciudad que se ha construido alrededor de los esteros de aquí de Guayaquil, si el mar subiera 2 metros, quedaría inundado. ¿Qué va a hacer la gente con sus casas inundadas? ¿Qué va a tocar abandonar las casas? Pues? Y se van a ir, van a migrar. Unos migrarán a lo mejor a la sierra, otros migrarán a otra parte de la costa, pero muchos otros ecuatorianos o guayaquileños migrarán a otros países. Entonces el cambio climático sí va a generar migración en unos lados del planeta. Y en otros lados, donde el cambio climático les va a beneficiar, en cambio ahí no va a migrar. Consecuencias de la migración. En el país de origen hay menos población, pero a la vez ingresan más recursos. Hay inversión de las remesas de dinero. ¿Qué es una remesa? Una remesa es el dinero que el migrante gana en otro país y lo envía al Ecuador para que su familia se ayude. Eso por un lado es bueno, pero eso no es lo ideal de ninguna manera, porque al salir un migrante, una persona, el país pierde la mayor riqueza que tiene, y la mayor riqueza que tiene son las personas. ¿No ve que las personas trabajan? Las personas desarrollan industrias, emprendimientos, generan puestos de trabajo, etc. Es la persona la verdadera riqueza de un país. Entonces, con la migración se pierden personas. Pero esa persona que va a trabajar en otro país envía dinero aquí a su familia. Y esa familia que está aquí en el Ecuador, con el dinero que le mandan, si es que la saben administrar bien a esa platita, ese dinero, la familia aquí en el Ecuador, ¿qué es lo que hace? Construye una casa, y al construir una casa, ¿qué hace? Le da trabajo a los albañiles, al carpintero, al plomero, al arquitecto, al ingeniero, le da trabajo. O si no, la familia aquí se pone un negocio, una tienda, un almacén de ropa, lo que sea. Y con eso también da trabajo y mueve el comercio. Es decir, la fuerza laboral del migrante es muy importante. De hecho, jóvenes, cuando los banqueros hicieron pedazos ya el Ecuador en el año 2000 aproximadamente, lo que salvó al Ecuador de hundirse para siempre en la miseria fueron los migrantes.
Salieron del Ecuador más de 2 millones de personas, especialmente Estados Unidos, España e Italia. Y desde esos países mandaron dólares y euros aquí al Ecuador para que sus familias saquen el Ecuador adelante. Entonces, mire, a la final, a este país lo rescataron los pobres, yendo a trabajar en el extranjero. Así fue en ese tiempo. Hoy en día, otra vez, un banquero como Guillermo Lasso sigue destruyendo el país. Nuevamente salen miles de migrantes del Ecuador, pero hoy en día la situación es diferente. Vamos a ver, porque la COVID-19, la pandemia, ha traído crisis a todo el planeta y esos países ricos que antes uno se podía migrar a trabajar, hoy en día muchas veces ya no abren las puertas para los migrantes, porque ni para ellos dice que tienen trabajo, en unas áreas. En cambio, en otras áreas, como es en la agricultura, en la albañilería, en cambio sí necesitan de mucho trabajo. Incluso con los choferes de camiones, por ejemplo, en Reino Unido les ofrecen pagar hasta $100,000 al año a los choferes de esos tráileres gigantes, porque Reino Unido e Inglaterra tiene un déficit de choferes para que manejen esos camiones llevando los alimentos de una ciudad a otra en ese país. Entonces, bueno, así están las cosas, joven. A nivel interno afecta a los familiares. Hay familias que se divorcian. ¿Sabe por qué? Imagínense lo siguiente, el papá migra, se va a Estados Unidos a trabajar y la mamá queda con los hijos en el Ecuador. Algunas familias se mantienen unidas. El papá va a Estados Unidos y se dedica solo a trabajar y la mamá también acá bien centrada solo en cuidar a los hijos y salir adelante. Perfecto, hermoso, pero no todas las familias hacen eso. Hay veces donde el padre de familia migra, se va a Estados Unidos y en Estados Unidos ya conoce otra mujer, se enamora y se casa por allá y se divorcia de la mujer de acá del Ecuador. O hay veces en que el varón, el esposo, migra a Estados Unidos, otro país, a trabajar. Esa persona vaya a trabajar con buenas intenciones, todo lo demás, pero la esposa acá en el Ecuador, mientras el esposo está en otro país, a veces la esposa ya se enamora de otro hombre, forma otro compromiso, otro hogar, otra familia, tiene más hijos y se destruye la primera familia. O sea, no todo es color de rosa siempre. Hay consecuencias y hay muchas familias que se han desgarrado, jóvenes. Hay muchas familias. En la migración del año 99, yo conocía muchísimas familias que se desgarraron, se destruyeron por completo. Yo recuerdo claramente el caso de una señora, tenía 5 hijos, la pobreza no los dejaba más. La señora dijo, me voy a trabajar en España. La señora se fue a trabajar en España y el señor, el esposo, quedó acá en el Ecuador a cargo de los 5 hijos. Pasó poco tiempo y la señora en España ya se enamoró de otro hombre y se divorció del señor de acá del Ecuador. En el momento que se divorció, ya prácticamente casi ni le enviaba poquísima ayuda a los hijos y ya no, o sea, no se hizo responsable ni de los propios hijos. Entonces, miren, todo eso destruye familias. Entonces, no siempre tiene cosas buenas la migración. Hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. En el país donde llega el migrante se rejuvenece la mano de obra, aumenta la diversidad cultural, aumenta el consumo, pero también los migrantes al país donde llegan no son recibidos con los brazos abiertos siempre. Entonces ni siquiera tienen dónde vivir. Entonces, ¿dónde se van a vivir los migrantes? Se van a vivir en las áreas marginales, en los suburbios, en las invasiones. Comienzan a invadir terrenos, levantan su casa por ahí con plásticos, con madera y por ahí hacen asentamientos ilegales y entonces se convierten en un grupo de marginados que no tienen para cubrir todas sus necesidades. Esos barrios se vuelven peligrosísimos porque hay delincuentes, etc. ¿Sí? Entonces, jóvenes, eso respecto a la migración como tema principal que hemos tratado la semana pasada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Ya, quiero complementar el tema de la semana pasada. Brevemente, luego van a hacer un trabajito, un taller. Quiero complementar brevemente con este tema de aquí, miren.
Los flujos migratorios en América Latina. Uno de los flujos migratorios más importantes de América Latina ha sido los migrantes venezolanos. Por la crisis económica del país, miren en el mapa, de Venezuela han salido a Colombia, a Ecuador, a Perú, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, a todo lado, porque la crisis económica en ese país ha sido insoportable y no les ha permitido seguir adelante. Miren, jóvenes, el Ecuador en el año 2000, 1.200, hasta ese año tenía 1.200 millones de personas que salieron, pero los migrantes continuaron saliendo a lo largo del 2000, 2001 y los siguientes años. Fueron más de 2 millones de migrantes ecuatorianos. ¿Debido a qué? A que los banqueros corruptos quebraron el Ecuador, quebraron los bancos, quebraron empresas, se dio el feriado bancario y toda esa situación. Ahora, los niños y hombres migrantes, sobre todo cuando llegan a otro país, van a hacer trabajos agrícolas, a trabajar en la construcción, en servicios de vigilancia como guardias, como carpinteros, mecánicos, etc. Las niñas y mujeres migrantes, sobre todo, van a hacer trabajos domésticos, es decir, limpieza de casas, cuidado de niños, ancianos, preparar la comida. En el sector informal, las mujeres ponen negocios de venta de comida, bebidas, o trabajan en fábricas, y muchas, lamentablemente, también llegan a la prostitución. Entonces, fíjense todo el drama, jóvenes. O sea, la migración puede tener algunas cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas también. Miren, en América Latina el 60% de la migración es migración femenina. Es decir, el 60% de migrantes son mujeres. Reciben remuneraciones, es decir, sueldos, salarios muy bajos y largas horas de trabajo. Llegan a trabajar hasta 16 horas diarias de lunes a sábado. Eso se llama explotación. A los migrantes en muchos lugares se los explota. ¿Por qué? Porque el migrante va dispuesto a todo, porque es pobre. Entonces el migrante llega y le dice, con tal que me dé trabajo, no importa, yo trabajo las horas que sea. Ah, pero te voy a pagar la mitad del sueldo, no importa, yo lo que quiero es trabajar. Entonces ese es un drama y ahí es donde viene la explotación. Nos conectamos nuevamente enseguida, jóvenes. Vámonos.